Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios te bendiga ricamente, poderosamente, profundamente y grandemente a ti, a tu hogar y a tu familia, hoy y siempre. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Quisiera compartir con ustedes algo que yo he titulado Muchos son los llamados. Busque su Biblia y váyase al Nuevo Testamento, al capítulo 22 del Evangelio según San Mateo. Ahí hay una parábola muy bonita, titulada Parábola de la fiesta de bodas. Para aquellos que no saben, una parábola es una ilustración terrenal con enseñanza espiritual. La parábola se trata de una boda de un hijo de un rey y la invitación que hace ese rey para que vayan a la boda de su hijo. Ese rey envió a sus siervos a invitar para que vengan a la boda de su hijo, pero nadie respondió positivamente a la invitación. Nuevamente el rey envió a otros siervos para que les digan a los invitados que había mucha comida y que ya todo estaba preparado. Que vengan. Y los invitados tampoco hicieron caso a la segunda invitación del rey a la boda de su hijo. Y siguieron en sus vidas trabajando y haciendo negocios, como dice, vuelvo y repito, capítulo 22 de Mateo. Uno de los invitados toman a los siervos del rey, los maltratan y hasta los matan, le quitan la vida. Cuando el rey supo lo que les habían hecho a su siervo, envió su ejército, a sus ejércitos, que destruyó a aquellos homicidas y hasta quemaron la ciudad de aquellos que habían maltratado y le habían quitado la vida a los siervos del rey. El rey decide que los que había invitado no eran dignos y les dice a otro grupo de sus siervos que salgan a invitar a los que ellos encuentren para que vengan a la boda de su hijo, porque ya todo estaba preparado. Salieron los siervos del rey a invitar al que encontraran por los caminos para que vayan a la fiesta de boda del hijo del rey. Dice la escritura que hallaron malos y buenos, y las bodas fueron llenas de los invitados. El rey, durante la boda, hace su aparición y entra para ver a los convidados, y dice el verso 11 que el rey observa a un hombre allí entre los invitados que no estaba vestido de boda. Y eso me llama mucho la atención. Yo quiero que ustedes pongan atención a esto, por favor. La parábola tiene que ver con los siervos que Dios había enviado a Israel para predicarles, para profetizarles, para anunciar y advertirles al pueblo de Israel que se arrepientan de sus malos caminos y se tornen a Jehová Dios. Pero muchos de ustedes que conocen las escrituras saben que el pueblo de Israel se iba detrás de dioses paganos, de los Baales, como se le llama en el Antiguo Testamento, que eran falsos dioses, dioses paganos. La ira de Dios se encendía, pero Dios enviaba a otros profetas, a otros mensajeros, con el mensaje para que se arrepientan y se tornen a Él nuevamente. Esto se había convertido en un círculo vicioso en el que Israel había caído. Y según la tradición judía y cristiana, al profeta Isaías, uno de esos mensajeros, uno de esos siervos que Dios había enviado al pueblo de Israel, fue martirizado al ser cerrado o serruchado, vamos a decir así más comúnmente, por la mitad por orden del rey Manasés de Judá. Porque Isaías le había predicado al pueblo de Israel y le había dicho que venía juicio de parte de Dios. Y Manasés, el rey de Judá, no le agradó ese mensaje y lo mandó a serruchar, lo mandó
a dividirlo por la mitad, dicen, he visto gráficas, lo que he leído y investigando esto, de que al profeta Isaías lo pusieron patas arriba así y por la mitad lo serrucharon. Entonces, si bien ese evento, lo que les acabo de compartir, no está en la Biblia, pero sí hay ese relato, aparecen varias fuentes históricas del tiempo en que vivió y profetizó el profeta Isaías. Y si vamos al capítulo 11 de el libro a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, en aquel salón de los héroes de la fe, como se le llama, allá por el verso 37, Hebreo 11, 37, dice estas palabras el escritor del libro de los Hebreos. Fueron apedreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron, se lo repito nuevamente, fueron apedreados, aserrados, serruchados, ¿no? Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Eso es lo que la palabra de Dios dice de siervos que vivieron por fe, sirviéndole al Señor y todo lo que tiene que ver con agradar a Dios. Regresemos al verso 11 de Mateo capítulo 22, de la porción que hemos considerado de aquel hombre que no estaba vestido, como dice el verso 11, de boda. Es muy interesante, como dije anteriormente, ese verso a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Este verso de aquella porción, Mateo 22. Y usted se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué el rey apenas hace su aparición en la boda de su hijo? Se da cuenta que este hombre, de todos los que habían sido invitados, de todos los que habían asistido y habían respondido a la boda del hijo del rey, es el único que no estaba vestido con una vestidura, una vestimenta de boda. Y usted se preguntará, ¿por qué? La tradición era que cuando el rey le hacía una invitación a una boda, el rey, juntamente con la invitación, le enviaba lo que la persona iba a vestir. Y escuchen y mediten eso, por favor, por un momento. Eso demostraba la riqueza del rey. Es por eso que el rey le llama la atención de la manera que aquel hombre estaba vestido. Y por eso es que el rey le pregunta en el verso 12, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Quiero que entiendan esto claramente. El rey era el que tenía que brillar en aquel día. No solamente iba la invitación, lo que usted iba a vestir, ¿no? Porque eso demostraba el poder y la riqueza que tenía el rey. Usted no era el que iba a brillar en la boda, sino el rey. Entiende y medita en eso. Entonces, de la manera que aquel hombre estaba vestido, vuelvo y repito, el verso 12 le pregunta al rey, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, dice. El rey era, como dije anteriormente, el que tenía que brillar en aquel día, no usted, sino el rey. Vistiendo, usted no podía vestir su ropa, porque ya el rey le estaba dando lo que usted tenía que vestir en aquel día, en aquella boda. El rey era el que tenía que brillar, no usted con su propia ropa, sino el rey con la ropa que él le había dado, que le había ofrecido, juntamente con la invitación. Entonces, aquí hay algo muy interesante que notar. Hay algo muy interesante que notar de esta parábola. A la boda del hijo del rey, nadie entra por sus propios méritos.
ni como le da su regalada gana, por decirlo así. Ahí se entra habiendo sido vestido con vestiduras, sin manchas, sin arrugas. Lo que usted se ponía a esa invitación, a esa boda que el rey le estaba proveyendo a usted, le estaba dando a usted, eso era lo que iba a agradar al rey. Y no era lo que usted quería, por más bonito que fuera lo que se iba a poner, su mejor vestimenta, ¿no? Su mejor vestido, su mejor camisa, su mejor pantalón o lo que sea. No, el rey era el que tenía que brillar, no usted. No, usted no tenía que sobresalir de los otros invitados que se estaban poniendo lo que el rey les había enviado juntamente con la invitación. Eso es lo importante de aquí. Por eso es que le pregunta, vuelvo y repito, el rey le pregunta en el verso 12, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y él enmudeció. Entonces, ahí, en esa boda, en esa invitación, no se entra como usted quería. Como dije anteriormente, se entra con unas vestiduras blancas, sin manchas, sin arrugas, que nunca antes nadie se había puesto, sino que eso era lo que el rey le daba a usted, para que usted se ponga, para que asista a la boda de su hijo. En otras palabras, la entrada al cielo es por invitación. No es por religión, no es porque te bautizaron cuando eras un infante, no es porque hiciste la primera comunión, ni cosa no es porque le regalas a Dios 2 horas de tu semana para ir a sentar, a calentar una banca y decir, salir de ahí y comportarte como un hijo del diablo. No. A esa boda hay que ir agradando a Dios, agradando al rey, como dice aquí, ¿no? Y hacer las cosas de acuerdo a como el rey demanda. No como yo quiero, no ponerme lo que a mí me da la gana. No. Tienes que ponerte lo que el rey provee para que asistas a la boda de su hijo. Entonces, por eso es que, después de la pregunta del verso 12, ¿cómo fue que entró aquel hombre sin estar vestido con una vestidura o una vestimenta de boda? Y el hombre enmudece. El verso 13 nos dice lo que va a ocurrir con las personas que quieran entrar a esa boda del hijo del rey vestido con vestimenta de que Dios, o sea el rey, no les proveyó. El verso 13 de Mateo 22 dice estas palabras: entonces el rey dijo a los siervos, dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entienda claramente, a esa boda no entra como usted quiera, no entra porque lo bautizaron, porque es muy religioso, porque hace buenas obras, porque visita a los privados de libertad, porque visita a los enfermos, porque le da de comer a los pobres, porque da, qué sé yo, a esos chicos que andan pidiendo por ahí, mendigando, o toma un dolarito, o le compra algo de comida. No es por eso, porque nada de eso salva. Lo he dicho anteriormente y lo vuelvo y repito aquí nuevamente. Mire, si la salvación fuera por mis propios méritos, por sus propios méritos, ¿para qué tuvo que venir Jesús? Piensa en eso. Entonces, la porción de Mateo 22 es un llamado a meditar que no es a mi manera, que no es como yo quiero, que no es por ser religioso, ni hacer buenas obras, como dije anteriormente. Es un llamado a meditar en dónde voy a pasar la eternidad. El Evangelio es una invitación de parte de Dios para alcanzar misericordia y la salvación de nuestra alma. La obra redentora del Señor Jesús en la cruz es una invitación. Debemos responder a esa invitación, así como cuando nos invitan a una quinceañera, a una boda aquí terrenalmente hablando, o cualquier otra celebración.
Muchas veces en las invitaciones ponen 4 letras, RSVP, que significa Répondez s'il vous plaît. Es una frase francesa, una frase en francés que cuando se traduce literalmente dice o quiere decir, se traduce literalmente como por favor responda. Por favor entienda claramente que ya porque el Señor Jesús murió en la cruz, eso no quiere decir que la salvación es automática. No quiere decir eso. Como hay muchos que le quieren decir que no, ya el Señor Jesús murió 2000 años atrás y ya todos somos salvos. Lo siento mucho. Eso se llama universalismo. De que ya porque Jesús murió 2000 años atrás, ya todos somos salvos. Los que violan, los criminales, los que roban, los que matan, todas estas personas, automáticamente, cuando mueren, se van al cielo, según esa creencia de universalismo. Pero no es eso. Vuelvo y repito, como dije anteriormente, la muerte del Señor Jesús en la cruz es una invitación. Y nada más que eso. Una invitación. Cada vez que voy a visitar el Ecuador, hay vendedores que salen a ofrecer por la mañana diferentes productos y anuncian, proclaman, gritan en voz alta lo que venden. A veces venden camarones, frutas, que naranjas, 50 naranjas por $1, que limones, que papaya, que piña. Están anunciando, están proclamando, declarando lo que están vendiendo. No todos. Abren la puerta y salen a comprar. No todos. Quizás los que necesiten camarón, los que andan vendiendo camarón, venden escobas. Sí, mire, por favor, ¿a cómo son las escobas? ¿A cómo vende la libra del camarón? ¿A cómo vende? Porque hasta carne, pescado, frutas, como he dicho, naranjas, piñas, mango, limones, de todo venden. Esas personas que salen así por la mañana, no todos salen a comprar, no todos abren la puerta y responden a lo que el vendedor ambulante pasa por la mañana vendiendo. Así mismo es con el Evangelio. Lo anunciamos, lo proclamamos, lo predicamos, lo declaramos, pero no todos responden de una manera positiva. Por cierto, hay muchos, ay no, que dicen, especialmente los católicos, ustedes deben de respetar la fe de otras personas. Escuchen lo que les digo, por favor. El Señor Jesús vino a predicar y a los líderes religiosos de su tiempo les llamaba y les decía sepulcros blanqueados, serpientes, víboras. ¿Quién les ha enseñado a escapar de la ira de Dios? Y eran líderes religiosos del tiempo del Señor Jesús. Porque es que si alguien está mal, no debemos quedarnos callados. Si usted está viendo que alguien va a caer en el hoyo, no se quede callado. Predíquele, proclámele, anúnciele, preséntele, comparte el evangelio con esa persona, porque está perdida la persona y se va a perder por la eternidad. Si cierra sus ojos aquí en este lado de la eternidad y cuando abra sus ojos se va a encontrar que por más católico que fue, que por más religioso que haya sido, que por más buenas obras que haya hecho, se va a encontrar en aquel lugar, según lo que dice Lucas capítulo 16, donde hay una historia de un hombre rico, que el Señor Jesús la relata, de un hombre rico y un hombre llamado Lázaro. El rico se fue al infierno y Lázaro se fue al cielo. El rico no se fue al infierno porque era rico y Lázaro no se fue al cielo porque era pobre. No, Dios conoce a sus verdaderos hijos. El rico se fue porque no agradaba a Dios. Lázaro se fue al cielo porque estaba agradando a Dios, vivió una vida agradable a Dios. Pero escuche, no se enoje conmigo, porque les declaro, les proclamo, les predico, comparto con ustedes lo que dice la palabra de Dios. Mire,
Lo que nosotros hacemos como creyentes, como cristianos evangélicos, se llama evangelismo personal. ¿Y qué es evangelismo personal? Se preguntará usted. Evangelismo personal es nada más y nada menos que un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró pan. Eso es lo que nosotros hacemos. Si usted quiere responder positivamente, gloria a Dios. Si usted quiere rechazar, no, porque estos son unos fanáticos, son locos, los han engañado, son de la religión y cosas por el estilo, usted tiene todo derecho a rechazar la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios y seguir creyendo en tradiciones que al final, si no se arrepiente en esta vida, porque no es en la vida venidera, como el engaño aquel que le han hecho creer a los católicos, de que no, que cuando mueren se van a ir a un lugar llamado el purgatorio. Escucha lo que le digo, vuelvo y repito. La historia de Lucas capítulo 16, cuando tenga tiempo, vaya y léala. La historia aquella que el Señor Jesús relata. Allí hay dos posibles lugares donde vamos a ir cuando partimos de este mundo. El uno es el cielo y el otro es el castigo eterno, el infierno. No hay purgatorio. Nunca hubo purgatorio. Te pueden hacer 7 misas, 9 misas, 20 misas, 30 misas, 500,000 misas. Y no te van a sacar de algún lugar imaginario que la Iglesia Católica le quiere hacer creer a los católicos de que sí, cuando tú te mueres te vas a ir al purgatorio, te hacemos 7 misas, 9 misas y vamos a sacar tu alma del purgatorio para que te vayas al cielo. Mentira del diablo. Aquí es la oportunidad que Dios nos da. Aquí hoy el día de la salvación. No cuando partas de este mundo. No cuando cierres tus ojos. Ya cuando cierres tus ojos es muy tarde. Y mire, nuevamente, regreso a la historia aquella de Lucas capítulo 16. Porque el rico, desafortunadamente, y demasiado tarde, reconoce no solamente que estaba perdido, se acuerda que tiene 5 hermanos en la tierra y le dice a Abraham, por favor envía que Lázaro, que estaba en el cielo, envía que Lázaro le advierta a mis hermanos. Y Abraham le dice que lo sentía mucho. No hay paso del cielo al infierno, ni del infierno al cielo, ni del cielo a la tierra, ni del infierno a la tierra. Así que aquella mentira también de que, ay, que cuando se muera voy a regresar a jalarte las patas, que toca. Mentira del diablo, nada de eso es verdad. La palabra de Dios dice claramente que está establecido en el libro de Hebreos, capítulo 9, que está establecido que el hombre muere una vez y después de esto, el juicio. Está establecido, esa es la palabra de Dios, esa no es mi palabra, esa no es la palabra de la iglesia protestante, esa no es la palabra de la iglesia evangélica, esa no es la palabra de la iglesia pentecostal, esa es la palabra de Dios, que está establecido que el hombre muere una vez y después de esto, el juicio. Entonces, la porción de Mateo 22 termina con estas palabras que muchos citan, pero que muchas veces no saben el contexto, no conocen el contexto. Mateo capítulo 22, verso 14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Cuando tenga la oportunidad, léala. Mateo 22, del 1 al 14. Al cielo no llegamos por nuestros propios méritos, como dije anteriormente. Mire, le hago una pregunta. Y no le estoy deseando la muerte. Dios me libre. Si usted llegara a morir en esta noche, se para delante de Dios y Dios le pregunta a usted, Juan, José, o como sea que usted se llame, María, ¿por qué debo yo dejarte entrar al cielo? ¿Cuál sería su respuesta? Si usted le dice al Señor, bueno Señor,
Yo no he sido una mala persona. Yo no le he hecho daño a nadie. Yo no he robado, yo no he matado. Entonces, la salvación es por sus propios méritos. Y vuelvo y le repito lo que dije anteriormente. Si la salvación es por su propio mérito, por mis propios méritos, ¿para qué tuvo que venir Jesús? Y usted dirá, a morir por nosotros, a salvarnos. Pero vuelvo y repito, eso es una invitación. Y nada más que una invitación que el Rey hace para que usted responda, para que yo responda, para que todos los que caminamos sobre la faz de la tierra tengamos la oportunidad, y en aquel día, cuando nos paremos delante del Señor, delante de Dios, no tengamos ninguna excusa. A mí nadie me dijo, yo no sabía, o algo por el estilo. Entienda claramente, Dios te está llamando, te está invitando a la boda de su Hijo, a la boda del Cordero de Dios, como dice Apocalipsis 19:9. Apocalipsis 19:9 dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ese Cordero es el Hijo de Dios. Y la parábola en el capítulo 22 del Evangelio, según San Mateo, tiene que ver con eso, con una invitación que el Rey te hace a ti, a mí, a todos los que caminamos sobre la faz de la tierra. Porque ya porque Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario, la salvación no es automática, como le quieren hacer creer a muchas personas. Es una invitación. Imagínese usted esto, usted va viajando en un avión y el capitán de un momento a otro dice, acabamos de perder la turbina del lado derecho, pero el avión sigue volando, porque la turbina del lado izquierdo está funcionando correctamente. Pero 10 minutos después, el capitán nuevamente dice, les informo que la turbina del lado izquierdo acaba de fallar. El avión se va a estrellar. Pero no se preocupe porque las aeromosas van a pasar por la cabina repartiendo un paracaídas. Hay paracaídas para todos los viajeros, para todos los que van, incluyendo la tripulación. Dígame una cosa. ¿Usted rechazaría ese paracaídas o lo aceptaría? Eso es lo que Dios está haciendo por medio de su Hijo a través de la cruz. Es una invitación para que te pongas el paracaídas y no te estrelles, no te pierdas por la eternidad. Me llama la atención lo que dice Juan capítulo 1, porque hay muchas personas que aseguran ser hijos e hijas de Dios, porque fueron bautizados cuando fueron infantes en la Iglesia Católica, porque hicieron la primera comunión dentro de la Iglesia Católica, le regalan a Dios, como dije anteriormente, 2 horas de su semana para ir a calentar una banca en una iglesia, en una misa. Esto no es ataque. Simplemente quiero que se siente a pensar, a razonar y analizar lo que estoy compartiendo con ustedes. Juan capítulo 1, el verso 11 y 12 dice estas palabras. A los suyos vino. ¿Cuáles suyos? A los suyos vino, al pueblo de Israel. Así como ya había enviado siervos, el rey, anteriormente en el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis hasta Malaquía, había enviado jueces, profetas, siervos, reyes, todas estas personas que venían a anunciar, a predicar al pueblo de Israel, que se tornen, que le den la espalda a los baales, a los dioses paganos, a los dioses ajenos, a los dioses de otras naciones,
y que se tornen a Jehová Dios. El pueblo de Israel desafortunadamente desobedecía y ahora envía el Padre a su unigénito Hijo a morir en aquella cruz, a ejecutar, por decirlo así, el plan de la salvación, que no es el plan B, porque la palabra de Dios nos asegura de que Jesús fue inmolado desde antes de la creación del mundo. El plan de la salvación ya estaba escrito, ya estaba allá arriba en el cielo, porque Dios ya sabía, siendo el Dios omnisciente que Él es, sabía que Adán y Eva le iban a fallar, que iban a ser engañados por la serpiente aquella en el huerto del Edén. Y el plan de la salvación ya estaba planeada, ya estaba planeado el plan de la salvación. Y en Cristo Jesús, 2000 años atrás, fue ejecutado ese plan. Fue puesto en marcha, por decirlo así. Juan capítulo 1, verso 11, como decía, y empecé a decir, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Jesús vino al pueblo judío, a los que se le había dado la palabra de Dios, la ley de Dios, la revelación de que Dios es quien Él es. Y con todo y eso, a los suyos vino Jesús, y los suyos no le recibieron, dice el verso 11. El verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No simplemente a los que creen, porque yo creo que Cristóbal Colón descubrió América en 1492. ¿Qué beneficio tengo yo con eso? ¿Qué beneficio tiene usted con ese conocimiento de que sabe de que Cristóbal Colón descubrió América en el año 1492? Absolutamente ningún beneficio. Asimismo, como creer en Dios no tiene ningún beneficio, por decirlo así, porque dice el libro de Santiago en el capítulo 2 que hasta los demonios creen y tiemblan. Los demonios que estuvieron en la presencia de Dios en un tiempo, hasta que fueron engañados por Satanás, por el diablo, o Lucifer, ¿okay? Y Dios los arrojó del cielo, porque se dejaron engañar. Esos se convierten en demonios. Dios hasta le cambia el nombre a Lucifer, ¿no? Y verdaderamente ese no es el nombre de él, pero lo estoy usando porque usted, de esa es la manera que se lo conoce comúnmente. Entonces, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre. Y escuche una cosa, esa palabra de creer o que creen en su nombre, esa palabra, pisteo, en el griego, es mucho más allá que simplemente creer en la existencia de Dios o tener algún conocimiento académico de que sí, yo creo en la existencia de Dios. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con creer en el mensaje que dio el Señor Jesús, en lo que Él dice, no lo que dice la Iglesia Católica, no lo que dice, siempre y cuando no contradiga lo que dice la palabra de Dios, la Iglesia Pentecostal, Protestante, Evangélica, o alguna otra iglesia, o denominación, u organización habido por haber. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos, y solamente a esos, no todo el que camina sobre la faz de la tierra, a esos y solamente a esos, les dio, dice el Padre, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque Dios no salva arbitrariamente a todo el mundo, a Raimundo y todo el mundo, a Sansón y los que no son.
Vuelvo y repito, y entienda claramente, la cruz, Jesús en esa cruz, es una invitación que Dios nos hace, a ti y a mí, todos los que caminamos sobre la faz de la tierra. Pero debemos responder, debemos recibirlo, porque si no lo recibimos, nos vamos a perder por la eternidad. Y la salvación no es por tus propios méritos, por mis propios méritos, no porque yo sea bueno, que yo no le hago daño a nadie, yo no mato, yo no robo, no es por nada de eso. Es por la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Tengo que poner mi fe, mi confianza y mi esperanza en esa obra, porque esa obra es completa, esa obra es perfecta. Regresando al asunto de la creencia aquella católica, que tienen otra oportunidad después que parten de este mundo, de que van a un lugar llamado el purgatorio, cuando la Biblia, mire, escúcheme lo que le digo, por favor, escúcheme y entienda esto claramente. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, 66 libros de la Biblia, no hay un verso, ni un solo verso, que enseñe esa creencia, esa doctrina, si usted le puede llamar así, de que hay otro lugar aparte del cielo y el infierno, que se llama el purgatorio. Porque escuche y entiende esto claramente. Le han mentido, lo han engañado. Y usted dirá, no, Osvaldo, no, respeto, Osvaldo. No, escuche y entienda claramente. Si la obra de Jesús en la cruz no es completa, y la última palabra que él dice allí en la cruz es, consumado es. Una frase en griego, tetelestai. Todo lo que él vino a hacer, todo lo que él vino a cumplir, para redimirnos, para darnos esa invitación de que ya no tenemos que seguir sirviéndole al pecado, ni al mundo, ni a Satanás, ni cosas por el estilo, ni estar bajo el dominio de Satanás. Ya la invitación se nos ha sido hecha. Y vuelvo y repito, esa obra en aquella cruz por el Señor Jesús es completa. Eso es lo que quiere decir tetelestai. Cuando él dice, consumado es, toda la obra redentora, toda la obra de salvación ya fue hecha. No automáticamente, vuelvo y repito, porque ya eso entra en esa creencia que le llaman universalismo. Pero no es universalismo, porque escuche, aún aquel ladrón que estaba en uno de sus lados, que le injuriaba, que por fin recapacita, se dirige al otro malhechor que estaba allí, al otro lado de Jesús. Ciertamente tú y yo recibimos lo que nos merecemos, pero refiriéndose a Jesús, que mal ha hecho, y se vuelve al Señor Jesús y le dice, Señor, ya hay reconocimiento. Ahí lo está recibiendo como Señor en su vida. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús se dirige a él y le dice, de cierto te digo, este día estarás conmigo en el paraíso. Aquel malhechor reconoce y lo recibe como Señor y como Salvador. Acuérdate de mí. Está reconociendo de que este que está aquí en medio, este es rey. Este no merece lo que le están haciendo en esta cruz. El otro malhechor y yo sí merecemos, pero él no. Y en reconocimiento lo recibe, lo reconoce como Señor, lo recibe como su Salvador. Y eso es lo que tienes que hacer en este momento. Humillarte delante de Dios. Dobla rodilla y clama a él, dile, Señor Jesús, te pido perdón porque he pecado en contra de ti, en contra de tu palabra, en contra de ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. He pecado, he hecho lo malo y estoy perdido. Me arrepiento de mis pecados
Me arrepiento de todo aquello que me ha alejado de religiosidad, de ese bautismo que me hicieron cuando era infante, sin creer, sin saber lo que me estaban haciendo, para engañarme, para hacerme creer que en ese momento ya yo me convertí en cristiano. Cuando la palabra de Dios dice que aquellos que le recibieron y creen en su nombre, a esos tú, eterno Dios, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame de toda mi maldad. Lávame en tu sangre, Señor Jesús. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para hacer la tuya por la eternidad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Bautízame con tu Espíritu Santo, para que cuando yo cierre mis ojos aquí y se abran mis ojos en la eternidad, voy a estar en tu presencia, porque no me quiero perder. No quiero despreciar el sacrificio que hiciste por mí en la cruz para ofrecerme la salvación. Y aquí acepto ese sacrificio, aquí acepto el perdón de mis pecados. Gracias, Señor Jesús, por haber sufrido, por haber padecido, por haber muerto, pero por haber resucitado el tercer día corporalmente. Te agradezco, porque esa resurrección me da la esperanza de que así como tú resucitaste al tercer día, yo también voy a resucitar para estar contigo por la eternidad. Porque cuando muero, ahí no termina todo. Porque mi vida continúa y continuará en ti, Señor Jesús. Continuará ante tu presencia. Porque en este momento que mi nombre está siendo escrito en aquel libro de la vida, gracias te doy, Padre. Gracias por haber tocado a estas personas. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Te lo pido todo, Padre, en el nombre de Jesús. Y si fallo en pedirte algo, eterno Dios y Padre celestial, que me va a beneficiar, que me va a bendecir, tú no falles en concedérmelo, porque te lo pido para tu gloria y tu honra, en el nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Te preguntarás qué hago ahora. Cómprate una Biblia, la Reina Valera, revisión del 1960, y busca una iglesia donde se predique el evangelio completo. Un evangelio que no ha sido adulterado, que no ha sido cambiado, que no ha sido de alguna manera le hayan añadido, quitado algo de lo que Dios quiso decir originalmente. Si nunca nos llegamos a conocer aquí en la tierra, no has perdido nada. Yo no he perdido nada. Lo importante es que tu nombre esté y mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te cuide. No te sueltes en la mano del Señor. La paz de Dios sea contigo hoy y siempre. Amén, amén y amén.